hermanas, hola hermanos, una nueva reflexión, un nuevo estudio bíblico sobre el Evangelio de Lucas. Hoy voy a poner ya en el título el pasaje que vamos a considerar, para que vosotros mismos, cuando entréis en este vídeo, en este estudio, tengáis ya las Biblias abiertas. Hoy vamos a adentrarnos a partir de Lucas 9 y del versículo 7 en adelante. Vemos en este pasaje de Lucas 7 como una interpolación que rompe el relato que antes habíamos tenido. ¿Os acordáis que habíamos hablado de la misión de los 12? El Señor los envía, no llevéis nada por el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, tampoco llevéis dos túnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí parece que ese relato, cuando dice que iban anunciando y curando, etcétera, se interrumpe. Y entra en escena Herodes el tetrarca, que dice, se enteró de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque algunos decían, Juan ha resucitado de entre los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Os acordáis de aquella escena en que la hija de Herodías baila? El Evangelio no dice que fuera Salomé. Se sabe que era Salomé por los escritos de un historiador de la época, Fabio Josefo, en que dice que aquella chica era Salomé. Que baila tan bien, entusiasma tanto a la gente que tenía a su alrededor, que la estaban viendo, que se le cae la baba a Herodes. ¿Y qué hace? Le ofrece todo y más. Entonces ella le pide la cabeza de Juan el Bautista a instancias de su madre. Y Herodes, por orgullo y porque no tenía más remedio, porque le había dado su palabra, lo que hace es decapitar a Juan. Y esto se produce con Herodes. ¿Quién pues es este de quien cuentan tales cosas? Fijaos, es importante ese detalle, porque Herodes se pregunta el porqué. Y procuraba la ocasión de conocerlo. Herodes quería conocer a Jesús. Fijaos un detalle, y vamos a hacer un ejercicio, asumiendo lo que antes hemos dicho, que es una perícopa que corta el relato. Si tenéis ahora las Biblias abiertas, que supongo que sí, con vuestro cuaderno y vuestro lápiz o bolígrafo para consultar cualquier cosa que yo no me haya explicado bien o que surjan de vuestra pensamientos, alguna cosa que queráis consultar y hablar. Fijaos en este ejercicio. Tomad, repito, vuestras Biblias en Lucas, capítulo 9, y leamos el versículo 6. Dice así: los discípulos salieron y paseaban por todas las aldeas, anunciando en todas partes el Evangelio y curando a los enfermos. Y ahora vamos al versículo 10, saltándonos el 7, el 8 y el 9, y dice, cuando volvieron los apóstoles, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Fijaos cómo se une. Este trocito de aquí, sobre Herodes, es un añadido. ¿Verdad que enlaza perfectamente? Es como si se hubieran mezclado varios relatos en una sola situación. Y esto es posible.
Si entendemos lo que ya dijimos en su momento, que Lucas toma tradiciones de Marcos, de Mateo, para hacer su evangelio. Y también hay que entender un concepto que a nosotros, los occidentales y la época moderna, nos cuesta mucho entender. La historia para las personas que escribían en aquella época, claro que tenía una cronología, pero no era necesariamente una cronología. Por eso a veces decimos, los evangelios no son una historia tal como nosotros lo entendemos hoy en día. Los evangelios son historia de Jesús narrada de forma sin un orden concreto. Él sí que tiene el orden concreto, es la muerte de Jesús, que se considera, lo que es la pasión de Jesús, se considera lo primero que se debió de escribir y lo primero que debió de circular por aquella época. Tenemos un evangelio apócrifo llamado el Evangelio de Pedro, que precisamente todo está centrado y que nos habla de la pasión de Jesús. Tenemos ya esto presente, ¿verdad? Por eso leer los versículos 10 y 11 es interesante, porque una vez acabado, y lo vamos a hacer ahora, podemos volver al versículo 10. Dice, cuando volvieron los apóstoles, le contaron a Jesús todo lo que había hecho. Jesús se los llevó a solas a un lugar desierto, hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la gente se enteró y le siguió. Entonces, ¿qué sucede? La gente se entera, le sigue y aparece de nuevo otra situación que ya es conocida. En Mateo 14, en Marcos 6 y en Juan 6 aparecen la alimentación de los 5.000. Es una alimentación por una necesidad que había. Es un milagro de solidaridad y que ya alguna vez lo hemos ya tratado. Jesús realiza un milagro de la multiplicación de los panes y comen. Y fijaos en otro detalle. En el versículo 18 es como si dijéramos, aquí aparece otra escena que nos une la misión con Herodes, que pregunta por Jesús, su personalidad, que quería conocerlo, y aquí aparece en el versículo a partir del 18 algo interesante. La confesión de Pedro, que también tenemos en Mateo 16 y en Marcos 8. La pregunta clave está y que se une también, cómo no, a la cuestión que plantea Herodes es: ¿quién es este? O como dice más adelante Jesús mismo, ¿quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta universal y que atraviesa desde el principio al final los evangelios. En el fondo, los evangelios están enseñándonos, diciéndonos y mostrándonos quién es Jesús. Claro, los evangelistas lo transmiten a través de su propia interpretación personal. Tenemos los tres sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, que son unas narraciones, diríamos, de carácter narrativo. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos habla de un Jesús ya glorificado, de un Jesús ya entronizado en la presencia del Padre. Con lo cual, sus palabras tienen un sentido más, diríamos, exhortativo, más manifestativo, más de ánimo
desde una perspectiva de que el Señor está en la gloria. La pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?, es central para nosotros también hoy. ¿Por qué es realmente importante contestarla? ¿Quién era Jesús Nazareno? Incluso Juan en su Evangelio, es curioso porque Juan al final de su Evangelio, y algún día, si el Señor lo permite, podríamos también tratarlo, Juan el capítulo 20, versículo del 30 al 31, que es, parece ser, donde acaba realmente el Evangelio de Juan, porque después el versículo 21 no deja de ser un añadido. No digo que no sea del mismo evangelista, pero es un añadido, porque en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo del 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales. La palabra señal tiene un significado teológico extraordinario. En presencia de sus discípulos, que no están recogidas en este libro, pero estas se han escrito, y aquí atentos, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el elegido de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que no es extrañar que Lucas busque, cómo no, comprometer ante esta cuestión a todos los estamentos, fijaos un detalle, a todos los estamentos humanos, porque plantea el tema de Herodes, es decir, Herodes, sabéis, político, estaba en la alta esfera, etc. También se pregunta quién es él, y procuraba conocerlo, dice el texto. Pero es que aquí Jesús plantea esa misma cuestión a los discípulos y a la gente. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es importante, porque es una cuestión esa que atraviesa horizontalmente y verticalmente, horizontalmente a todas las edades y en todas las épocas, y verticalmente a todos los estamentos sociales. ¿Quién es Jesús para todo ser humano? En el fondo, esa es la cuestión. ¿Quién es Jesús para todo ser humano? En el versículo 18, ¿quién dice la gente que soy yo? Y en el versículo 20, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y la respuesta de Pedro es extraordinaria. La respuesta de Pedro es extraordinaria. Es interesante que hoy nos hagamos esta pregunta. Es interesante porque fijaos también otro detalle a tener en cuenta. En el versículo 8, hoy estoy haciendo que manejéis la Biblia, os estoy haciendo trabajar un poquito, ¿verdad? Estoy haciendo que tengáis la Biblia presente. Fijaos en el versículo 8, cuando Herodes se pregunta eso, dice: Juan ha resucitado entre los muertos. Otros, Elías o ha aparecido, o algún profeta de los antiguos ha resucitado. Ahora, si nos vamos al versículo 19, fijaos cómo esa trilogía se vuelve a repetir. Casi son dos versículos paralelos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos, Juan el Bautista, también lo vemos en Herodes.
Otro Elías, también lo vemos en Herodes. Algún profeta de los antiguos que ha resucitado. También lo vemos con Herodes. Fijaos cómo se unen, como en el fondo esas cuestiones están estrechamente unidas. Por eso esta tarde os invito a descubrir, a que descubramos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque de lo que sea va a depender muchas cosas en nuestra vida. Fijaos, de entrada, Jesús sí que es un profeta. Y es profeta porque vive y revela a Dios totalmente. Él mismo. Yo digo lo que veo del Padre. Mis palabras son las del Padre, nos dice. Y sabéis el concepto que ya más de una vez hemos hablado de lo que es la profecía, que no es el adivinar, sino el hablar. Lo que el Señor comunica, que en esa comunicación sí que puede haber proyecciones, eventos futuros. Pero es más que un profeta Jesús. Es, repito, la palabra misma del Padre. Era más que Juan. El mismo Juan, en el Evangelio de Juan, dice de Jesús algo que no podemos tampoco dejar o obviar, ¿no? En Juan 1:15 dice así, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 15, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, de este es de quien yo decía, viene después de mí uno que es superior a mí, porque es más importante que yo. Porque va delante de mí, hay algunas traducciones, y algunas traducciones que habría que revisar, existía antes que yo. Eso puede traer una cierta confusión. Fijaos. Y en el Juan 1:34, lo mismo. Vamos a ir a partir del versículo 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, este es el Cordero, en otras se puede traducir también, este es el siervo de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo dije, viene después de mí uno que es superior a mí porque es primero que yo, más principal que yo. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Y al final dice, el versículo 32, Juan dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, el que bautiza con el Espíritu Santo es aquel a quien veas que desciende el Espíritu de Dios y sobre él permanece. Y dice él, yo lo he visto y testifico que es el Hijo de Dios. Otros manuscritos dicen, yo lo he visto y testifico que este es el elegido de Dios. Jesús es superior a Juan, pero Jesús es superior también a Elías. Claro, Elías es un paradigma de profeta. Elías es el que se esperaba que vendría. Incluso hay un momento en que Jesús mismo dice, Juan es Elías, el que debía de venir. Pero fijaos, es superior a Juan, es superior a Elías. Y entonces Pedro dice algo extraordinario, que es realmente
el centro de nuestra confesión de fe. Y Jesús le preguntó de nuevo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Pedro: el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, el Nazareo de Dios. Ese es Jesús. Y para ti, y para mí. Fijaos que en la misma pregunta, Marcos dice lo siguiente. Confesión de Pedro: tú eres el Mesías, el Cristo, en Marcos. En Mateo dice: tú eres el Mesías, el Cristo, y añade: el Hijo de Dios vivo. Y aquí, en el fondo, está diciendo: tú eres el Mesías, es decir, el enviado por Dios. Jesús pregunta primero a sus discípulos lo mismo que Herodes preguntaba. Es aparentemente una pregunta rara y extraña. ¿Por qué le interesa a Jesús la opinión de la gente? La respuesta es porque hay diferentes opiniones sobre él. Cosa que Jesús no necesitaba conocer la opinión de la gente sobre su persona, pero sí, y por eso también hemos hablado de que Lucas y los evangelios van dirigidos a comunidades, sí que era necesario que la comunidad, la congregación a la que va dirigido el evangelio de, en este caso de Lucas, como lo fue de Marcos y de Mateo, respondieran a esa pregunta. Como yo hoy os hago la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Porque nosotros también necesitamos una pregunta precisa. Y parece ser que la respuesta más sencilla es la auténtica. Siempre los exégetas, cuando quieren fijar un texto para traducir, buscan, tienen varias normas, y una de ellas es: el texto más corto es el más auténtico, porque es más fácil escribir después el copista que no quedarse con el corto. Por eso, esta tarde, confesemos que Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, Josué, Mesías. Porque más sorprendente es que a veces hay cristianos que no sabemos confesar a Jesús como Mesías. Eso es una cosa que hemos de tener muy presente. Pregúntate esta tarde, preguntémonos esta tarde, a raíz de estos pasajes: ¿quién es Jesús para ti? ¿Te lo has dado la respuesta ya? ¿La has asimilado? Pues bien, a partir de ahí, vive tu vida cristiana, vivamos nuestra fe de esa manera, pensando en que tenemos en Jesús la revelación total del Padre, el Mesías, el enviado, el Cristo de Dios. Y ya hablaremos la próxima semana de un tema importante y curioso, sobre que Jesús anuncia su muerte. Pero no quisiera acabar sin antes decir que, por ejemplo, en nuestras Biblias, en Reina Valera 2020, sigue con el versículo 21 y dice: pero él les ordenó con severidad que a nadie dijeran esto.
este versículo tendría que estar en la perícopa, declaración de Pedro acerca de Jesús. Y lo leo. ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces Pedro declaró: tú eres el Mesías enviado por Dios. Jesús, por su parte, les encargó encarecidamente que a nadie dijeran nada de esto. ¿Por qué? Yo estoy convencido, por una sencilla razón. Igual me equivoco, evidentemente, porque Jesús quería que llegásemos a conocerle a Él, no por lo que nos dicen, no por interpretaciones ajenas, sino por nuestra propia reflexión, nuestro propio convencimiento y nuestra propia adhesión a su persona. Y acabo porque ya el tiempo está pasando. E igual ha sido hoy un poco pesada la reflexión. Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas. Hasta el próximo sábado. Amén.